Buenas tardes, apreciado participante. Hoy es nuestra última actividad síncrona pautada para este periodo. El primer periodo, 26.1. Es muy interesante esta actividad porque trata del proceso de cierre de una auditoría en una entidad. Disculpen el timbre de voz, pero es que tengo una alergia horrorosa producto de la contaminación por la quema de la vegetación de los cerros. Bueno, dándole continuidad a esta bienvenida, este, si no pueden estar en ella para interactuar, les recomiendo que lo vean posteriormente, porque es un proceso, eh, está diseñada en forma de un proceso que debe llevar el auditor para lograr como proceso ulterior el informe de auditoría. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle inicio a esta actividad y es muy importante que veamos el proceso de cierre de auditoría como, como, como una serie de procedimientos que, eh, que nos indican eh, que el cierre de auditoría no es simplemente el final de un cronograma, es el momento de mayor rigor intelectual, donde como auditores validamos si nuestra evidencia, es decir, lo que hemos logrado recabar, los hallazgos, como ya lo vimos en su oportunidad, son suficientes y competentes para sostener una verdad financiera ante los interesados, es decir, ante terceros. Ahora bien, iniciemos analizando el soporte de todo nuestro juicio, que no es otro que la documentación. En- Y nos estamos refiriendo precisamente a la calidad y suficiencia de la evidencia. Ella está contenido entre las NIA 500. Y ahí tenemos unos puntos relevantes, que es el cierre de puntos de las revisiones que estén pendientes, la verificación de la trazabilidad, la evidencia soportada directamente del hallazgo y por último, precisamente, la organización del archivo corriente versus los archivos que nosotros tenemos permanentemente dentro de nuestra organización. Ahora, la cantidad de la calidad, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de nuestra opinión, y es que esta depende directamente de la calidad de nuestros papeles de trabajo. En esta fase, el equipo debe verificar que no existan hilos sueltos. Ahora bien, debemos estar conscientes que cada hallazgo debe tener una referencia cruzada clara con la evidencia. Recuerden que los papeles de trabajo le colocamos las marcas, ¿ok? Para referenciar. Ahora, como auditores debemos preguntarnos eh, si un tercero revisa este archivo dentro de 3 años, entonces entendería por qué llegamos a esta conclusión. Es decir, la trazabilidad es nuestro primer nivel de seguridad. Entonces, pero el cierre no solo mira hacia atrás,
también debe observar lo que ocurre mientras redactamos el informe. Y es aquí donde vamos a ver los hechos posteriores. Y ahí sí tenemos que tener una revisión de las normas internacionales de auditoría a todo lo largo del examen. Y allí vamos a hacer referencia a la mía 560. Y me estoy refiriendo a la identificación entre los de los eventos, entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe. Y por otra parte, debemos tener pendiente, como se desprende ahí de la lámina, los tipos de hechos, es decir, aquellos que requieren ajustes y aquellos que requieren la revelación. Entonces, y por último, tenemos el impacto de la opinión del auditor si la gerencia no realiza los ajustes necesarios. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado porque dependiendo, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de este contenido, que si nosotros recomendamos ajustes y la gerencia no las absorbe, sencillamente está haciendo caso omiso a que esos hallazgos que necesitan ser tratados, sencillamente están quedando tal cual son. Y eso puede afectar, y eso va a afectar, no es que pueda, y eso va a afectar la opinión. Entonces, un error común es ignorar lo que sucede entre la fecha de cierre fiscal, ok, del año fiscal, y la fecha de nuestra firma. Ahora, las normas de auditoría, internacionales de auditoría, nos obligan a evaluar hechos posteriores. Es decir, si una empresa pierde un litigio millonario o sufre, por ejemplo, un siniestro, es decir, por ejemplo, un incendio después del cierre del ejercicio, vamos a hablar como siempre del cierre del 31 de diciembre, pero antes de nuestro informe, entonces, ¿debemos reportarlo? Esa es una pregunta muy interesante que debemos hacerlo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener absoluta confianza. Debemos identificar estos eventos y es vital para que los estados financieros no induzcan a error al usuario. Es decir, que sí hay que registrarlos, ¿ok? Y eso es lo que conocemos como como evaluación posterior a los hechos. Por ejemplo, estamos hablando de un siniestro, pero también podemos hablar de la pérdida de activo fijo, eh, un problema de la planta, eh, vehículos que se siniestren y no estaban debidamente protegidos por la póliza de seguro. Es decir, hay muchos eventos que pueden ocurrir a posteriori de la fecha de cierre que pueden ser determinantes en la opinión del auditor y la gerencia está obligada a realizarlos, ¿ok? Ahora, una vez evaluado el entorno, es momento de confrontar nuestros hallazgos con el auditado. Y es aquí donde nosotros debemos generar la discusión de hallazgos y la comunicación. Y cuando nos referimos a ello, precisamente estamos en lo que se llama un contraste dialéctico con la gerencia, ¿ok? Es decir, cuando nosotros, déjeme subir un poco la imagen para dejar la otra imagen orientadora más, más descubierta. Entonces, disculpen, en esta discusión vamos a tener tres aspectos que son muy importantes. Y el primero es la presentación de la carta a la gerencia, o también conocida como la carta de recomendaciones. Por otra parte, debemos
eh, validar, validar los hallazgos, escuchar los descargos de las entidades antes del cierre definitivo. ¿Qué significa esto? Nosotros presentamos la carta a la gerencia, pero también debemos discutir con ella los hallazgos. ¿Por qué? Porque la aceptación previa al informe de esos eventos, de esos procesos que no se llevaron de acuerdo a la norma, tienen que ser aceptados por la gerencia. ¿Ok? Porque nosotros previamente a la emisión de la opinión debemos presentarlos a la entidad y eso nos va a permitir que cuando hagamos el cierre definitivo ya están previamente discutidos. Lógicamente, es probable que algunos de ellos no sean aceptados en un momento determinado, pero si ese hallazgo afecta el estado de resultado y lógicamente la posición financiera de la empresa, tenemos que hacer la salvedad en el informe. Y por eso es que se habla de la importancia de documentar la discrepancia que no se han resuelto con la gerencia. La auditoría no es un proceso inquisitivo y en eso tenemos que estar completamente claros. ¿Ok? Es un proceso dialéctico, es decir, sujeto al diálogo. Y antes de emitir el juicio final, antes de emitir nuestra opinión, como le dije, debemos discutir esos hallazgos con la alta gerencia. Y disculpe que sea repetitivo, pero que no suene a cacofonía. Este paso es de vital importancia para el blindaje de la opinión. Él nos va a asegurar que no hemos malinterpretado una operación. Si ya hemos establecido el diálogo con la gerencia y ambos estamos conscientes de esa operación que se debió analizar, eso nos permite observar la disposición de la empresa para corregir esos errores, si los hay, lógicamente. Ahora, si hay resistencia, como le estaba diciendo, eso en sí mismo es un indicador de riesgo que debemos documentar. Y debemos documentarlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que nosotros vamos a ser los responsables de la validación de la información que reposa en los estados financieros. Ahora bien, con todas las cartas sobre la mesa, procederemos, disculpen, procedemos a la tarea más solemne, definir nuestra opinión. Y cuando lo llame así, porque cuando nosotros estamos definiendo nuestra opinión, nosotros estamos es ya dando por sentado que todo lo que va a quedar reflejado en el informe sencillamente está debidamente soportado. Y es así como la formación de la opinión está contenida también dentro de las normas internacionales de auditoría y ellas reposan sobre la NIA 300, 705 y 706. Ahora bien, nosotros tenemos que tener la evaluación de la importancia relativa, es decir, la materialidad. Eso lo calculamos antes del proceso de auditoría porque ella va a dar los parámetros, ¿ok? Va a dar los parámetros para que nosotros sepamos si una partida, si un evento, si un suceso realmente va a ser determinante en, en la opinión que nosotros vayamos a opinar. Porque, y recuerden que esto se calcula sobre la utilidad antes de la declaración del impuesto sobre la renta y ese porcentaje va entre un 5 y un 7%.
Hay algunos que se arriesgan un poquito más, ¿ok? Pero desde mi experiencia, desde mi perspectiva, es muy interesante ser reservado en ese porcentaje, porque si bien es cierto que puede ser bajo en un momento determinado, si hay eventos repetitivos que transgredan ese cálculo, hay que tomarlos en consideración porque realmente sobrepasan los niveles de materialidad. Y entonces es allí donde nosotros, disculpen, donde nosotros vamos a trabajar entonces con la matriz de opinión y vamos a tener la opinión limpia, que es la opinión sin salvedades, y la opinión modificada, que van a tener las salvedades que son adversas e inclusive hasta la abstención. Eh, el Colegio de Contadores Públicos, la Federación de Colegios de Contadores Públicos, tiene una publicación relacionada con el informe, con el informe de auditoría. Se los di en una de las actividades, le di el enlace para que ustedes lo revisen y se les dio la indicación de que deben revisarlo porque el contiene todas las posibilidades o todas las alternativas que se puedan presentar a la hora de cómo redactarlo y presentarlo para que los terceros sepan que él tiene un patrón consistente. Él guarda isomorfismo con la publicación dada por la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Entonces, es muy importante observarlo y entonces en los párrafos de énfasis y cuestiones clave de auditoría, que es la NIE 701, tenemos que tener muy claro ese aspecto. Y entonces es aquí donde nosotros realmente aplicamos la materialidad. Eso tan nombrado a lo largo de los procesos es aquí donde cobra realmente un valor, un soporte, eh, eh, porque no todo error amerita una salvedad. ¿Ok? Por el que te digo, nada es perfecto y puede haber un error de cálculo que no es material, es decir, que no genera daño a la partida y a la situación financiera de la empresa. Y entonces nosotros como auditores realmente no debemos hacerle frenar, emitir opiniones con salvedad por ese hecho. Sin embargo, lógicamente, eso tiene que ser informado a la junta directiva, a la asamblea de accionistas o a la gerencia, a donde tengamos que presentar el informe según lo convenido en las entrevistas previas, porque ellos también deben corregirlo. Porque puede ser insignificante, pero mientras más limpia esté la opinión de cálculo, menos salvedades habrá. Entonces, como le dije, no todos los errores ameritan una salvedad. Eso quiere decir que debemos decidir si las incorrecciones son materiales o generalizadas. Si el impacto es tal que los estados financieros no presentan la imagen fiel, entonces es allí donde nuestra integridad nos obliga a una opinión adversa, a una abstención de opinión de ser necesaria. Entonces debemos tener pendiente en nuestro recuerdo que el dictamen es nuestra carta de presentación ética ante ese mercado ávido de información, porque son ellos los que pueden estar interesados en la situación financiera de la empresa, porque de repente son proveedores, de repente son los distribuidores, es decir, que
ejecutan la cadena de suministro, los bancos interesados en otorgarnos créditos o también los inversionistas que quieran en un momento determinado adquirir parte del capital accionario de la empresa como una inversión. Ahora bien, para que esta opinión sea incuestionable, necesitamos mecanismos de protección institucional. Y cuando nos referimos a eso, estamos hablando del blindaje del proceso y del control de calidad. Entonces, es allí cuando nosotros llegamos a lo medular, es decir, a ese centro neurálgico, que no es otro que la garantía de defensa ante terceros. ¿Ok? Entonces, yo lo tomé tal cual como lo dice la fuente, que es la revisión EQC, porque siempre se lo van a encontrar así en la literatura. Entonces, eso lo que quiere decir que es un segundo par que verifique el juicio profesional. Es decir, eh, cuando hay una opinión, ¿ok? Nosotros vamos a contrastarla con un colega, con un par que de el soporte a ese juicio que nosotros estamos opinando, ¿verdad? A ese juicio que estamos emitiendo. Y eso también nos lleva a revisar la literatura, las normas internacionales de auditoría, las normas de información financiera internacionales, porque precisamente la carta de salvaguarda, es decir, las representaciones por escrito, el documento es el documento donde la gerencia este, sabe que no ocultó información estratégica en un momento determinado. Entonces, en esa carta de salvaguarda, la gerencia va a manifestar que no hay nada oculto. ¿Cómo podemos interpretar esto en un momento determinado? Es decir, que si posteriori este, se presenta una comunicación donde transgrede en un momento determinado ese blindaje, la garantía de la defensa de terceros, porque aparece un documento que probablemente eche por tierra esa información si él no fue presentado oportunamente, sencillamente nosotros tenemos bajo la manga una carta que va a blindar, ¿ok? Que va a blindar el dictamen porque la gerencia declaró que no había información estratégica oculta al momento del cierre de la auditoría. Entonces, es allí, como le estaba diciendo, que cómo blindamos nuestro ejercicio. Entonces, primeramente, mediante la revisión del control de calidad del encargo, es decir, el control de calidad de la auditoría. Entonces, un colega con objetividad debe cuestionar nuestras conclusiones. ¿Qué buscamos con eso? Que la carta, que nuestra opinión está contrastada con la opinión de otro par, de otro auditor. Seguidamente, como segundo punto, ahí donde estamos hablando de la carta de salvaguarda. Entonces, eso lo que significa es que nunca debemos emitir un informe sin que la gerencia firme que le entregó toda la información relevante. Es decir, que toda la información que estaba era suficiente y competente y relevante. Ok, ahora bien, este documento es, va a ser como
como nuestro protector, como nuestra coraza, como nuestro escudo legal, que ante cualquier ocultamiento intencionado, es decir, doloso por parte de la entidad, esa carta va a, a protegernos de cualquier documento que aparezca a posteriori de, el informe que nosotros hayamos emitido. Ahora bien, este, este blindaje es lo que le da valor estratégico al producto que entregamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestra opinión, y eso nos va a permitir dormir tranquilos, nuestra opinión está blindada y no la pueden echar por tierra en un momento determinado, porque recuerden que estamos emitiendo una opinión sobre la situación financiera de la empresa y eso influye directamente sobre cualquier transacción que pueda hacer la empresa ante terceros o la inversión de tercero ante la empresa o la relación cliente-empresa en un momento determinado. Entonces, es por eso que ese blindaje, como les digo, nos da ese valor estratégico. Entonces, continuando con eso, llegamos al informe como un producto. Entonces, como un producto estratégico, como un producto estratégico que va más allá del cumplimiento. Entonces, vemos el informe como una herramienta para la toma de decisiones. Por otra parte, allí tenemos que tener cuidado con una redacción académica, profesional, porque hay un lenguaje común en estos niveles. Entonces, tiene que ser claro, tiene que ser conciso, preciso, diáfano, oportuno y tiene que tener una precisión técnica única que realmente la blinde ante cualquier ataque a posteriori de la entrega del informe. Y eso denota la responsabilidad social, la responsabilidad civil, la responsabilidad ante tercero de de eh, ante tercero de la profesión o de la profesionalidad, para ser más específico, del auditor firmante, es decir, de quien emite la opinión. Entonces, es aquí donde el informe no debe ser un documento estático, y a eso me refería con anterioridad. El informe no debe ser un documento inflexible que se archiva. Entonces, él pasa a ser ahora una herramienta de gestión. Entonces, en el nivel que estamos manejando, debemos enfatizar que el auditor agrega valor al señalar aquellas debilidades en el control interno y riesgo de negocio. Es decir, estamos obligados a esa evaluación y a su y y a incluirlo en nuestra redacción, que debe ser técnica, pero suficientemente diáfana, clara, transparente, para que la junta directiva o la gerencia general o la presidencia, dependiendo a quién vaya dirigido el informe, ¿ok? Tome decisiones debidamente informadas. Y es decir, que él también pasa a ser un instrumento que permite la estructuración completa de un problema en un momento determinado. Entonces, eh, así llegamos al final de nuestro recorrido por el cierre eh, del informe de auditoría.
este recorrido académico de este ciclo eh, de de encuentro síncrono. Si le hacemos un seguimiento desde el primer encuentro hasta este cuarto, ahí está desarrollada precisamente cada una de las fases que puedan presentarse cuando nosotros, perdón, estemos ejecutando una auditoría. Entonces, para concluir, puedo decirle que la auditoría es un ejercicio, como se desprende de lo que hemos hablado, pues, de la responsabilidad civil, entonces, es un ejercicio de responsabilidad que da confianza pública. Entonces, el proceso de cierre que hemos analizado, que hemos realizado hoy, garantiza que esa confianza esté respaldada por el método científico y ético. Es decir, aparte de la ciencia, tiene que estar presente la eticidad, la deontología, la axiología que realmente va a impedir que nosotros nos desviemos de nuestro objetivo estratégico, que es la verdad. Entonces, les agradezco su participación en este tipo de encuentros, por lo menos hasta cuando lo escuchamos. Entonces, quiero dejar subrayado que la excelencia en la contaduría y la auditoría no es un acto, sino un hábito de rigor y transparencia. Así quedo atento a sus dudas y pueden utilizar los canales de comunicación que tenemos abiertos para aclarar cualquier duda. No quiero despedirme sin antes recordarle que en la interacción está la clave de la participación y sobre todo en este tipo de unidades curriculares, que es donde nosotros de una forma u otra estamos blindando una serie de constructos que nos va a permitir tener una opinión bien soportada cuando vayamos a emitir nuestro informe final de auditoría. Y si bien es cierto que en un momento determinado no estemos como el auditor eh, jefe, sencillamente eh, tenemos que ver todo este proceso, todo este procedimiento como un producto estratégico que realmente nos lleve a remar hacia ese objetivo que está en el horizonte, que es dar fe pública de que lo que conseguimos en, y los hallazgos que emergieron en el proceso de auditoría sencillamente estén bien fundamentados, estén bien soportados y que todos aquellos lectores puedan estar tranquilos de que la opinión que está reflejada allí está blindada, bien soportada y sobre todo pueden tener esa confianza que nos direcciona hasta eh, que los demás reconozcan nuestra imparcialidad en un momento determinado. Llegamos hacia el final. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Y es importante cuando estamos dando y finalizando este recorrido, tenemos que tener pendiente que se me había pasado de llegar a las láminas, de dar las gracias y despedirnos definitivamente, que hemos hablado entonces de la evidencia de juicio y ya lo hablamos de la ética del contador público, la independencia de criterio en el blindaje máximo, porque si nosotros somos libres mental y económicamente, nosotros no vamos a tener necesidad de sentir presiones para opinar en contrario. Entonces, esto vamos a tenerlo también
como un elemento que nos permita también direccionarnos hacia esa manera de comunicar lo cierto en un momento determinado. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.